Te doy gracias por el privilegio que me das de estar este domingo, este primer día de la semana, Señor, ministrando tu palabra en este santo lugar. Gracias por tu pueblo que se reúne, que se congrega en este lugar, Señor. Gracias por tus hijos que te aman, Señor, porque vienen a escuchar de ti, a escuchar tu palabra. Concédeme, Señor, ser un instrumento útil en tus manos para la salvación de tus hijos, de tu pueblo. Señor, para confirmar la fe de los santos, Señor. Para, oh Dios, fortalecer los ánimos caídos, las rodillas paralizadas, las manos caídas, Señor Jesús, los corazones abatidos. Hay un consuelo en ti por medio de tu palabra, por medio de la exposición de tu palabra, Señor. Oh Dios, amo este momento, amo el poder escuchar tu voz, que la verdad eterna, el misterio que estuvo desde los siglos en Dios escondido, Señor, que nos ha sido revelado, pueda ser enseñado, oh Dios, adecuadamente en esta hora, por la unción y el poder de tu Santo Espíritu, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quisiera, antes de comenzar a ministrar la palabra del Señor, decirles que comenzamos el jueves una serie, una miniserie, porque yo pienso dar 2 enseñanzas más quizás y ya con eso pues pasar a otros temas que verdad que tenemos pendientes en nuestro velar, digámoslo así, en nuestro velar, porque puedan escuchar todo el consejo de Dios. Estamos desde el jueves hablando acerca de una doctrina que decíamos el jueves pasado, que es al Evangelio lo que la sangre es al cuerpo humano. La doctrina de la expiación es al Evangelio lo que la sangre es al cuerpo humano. De la misma manera que la sangre pues lleva el oxígeno a cada parte de nuestro organismo, yo pienso que la doctrina de la expiación viene a oxigenar, espiritualmente hablando, de alguna manera, cada una de las doctrinas del Evangelio. Decía que para mi pesar, revisando todos los temas que hemos estado ministrando los últimos 2 años en este lugar, aunque constantemente estamos haciendo alusión a la doctrina de la expiación, directamente no hemos tratado este tema, y bueno, le pedía perdón al Señor y me lo reprochaba a mí mismo. Bueno, llegó el momento quizás de tratarlo directamente. Ya decía que en casi todos los sermones nuestros en este lugar se hace alusión de una o de otra manera a la doctrina de la expiación, porque todos los beneficios, hermanos, que nosotros podemos gozar en el Evangelio, lo podemos gozar gracias a la doctrina de la expiación, gracias a la expiación, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, gracias a lo que nuestro Señor sufrió en la cruz del Calvario. Yo quisiera muy sinceramente y con todo mi corazón recomendarles que vean el video de la enseñanza del jueves, que ya está en YouTube. Muy sinceramente, hermano, yo no me estoy vendiendo como predicador. Dios sabe que no es el deseo de nuestro corazón. Si quisiéramos vendernos como predicador, no sería este lugar donde no estaríamos en este lugar definitivamente, porque no es precisamente esta ciudad y este lugar el lugar donde más un predicador va a ser visto y conocido. Al menos así lo veo yo. Entonces, el deseo no es vendernos como predicadores. El deseo es que ustedes puedan, que no pierdan, hermanos, la enseñanza que el Señor en su gracia y en su misericordia nos permitió traer este jueves a la iglesia del Señor. Abrimos nuestra Biblia nuevamente en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 2. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aunque di una explicación bastante general de lo que este versículo significa o quiere decir el jueves, yo quisiera anotar algo más. Yo pienso, hermanos, que este es el versículo que muestra el enfoque de todo el ministerio del apóstol Pablo. Yo quiero decirles que cuando nosotros tomamos todas nuestras fuerzas, las fuerzas de nuestra mente, de nuestro intelecto, ¿verdad?, las fuerzas de nuestro corazón, para tratar de hacer muchas cosas a la vez en la vida, no vamos a lograr nada. En mi país hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. No sé si en vuestros países también se dice eso. El que mucho abarca, poco aprieta. Eso significa que si uno tiene un caudal en el alma, uno no puede dividir ese caudal digamos, en muchas vertientes, porque perderás fuerza y probablemente no lograrás mucho. Pero uno tiene que usar, decía un antiguo predicador, uno tiene que usar todo el caudal de su alma para mover un solo molino. Y yo creo que el molino que el apóstol Pablo quiso mover en su vida era precisamente la doctrina de Jesucristo y de este crucificado. Nosotros podemos tomar quizás un día que hayan 40 grados en Lugo, que los ha habido, 40 grados tengo entendido que los ha habido. Podemos tomar y echar un huevo en la cera y probablemente no se va a cocinar. Pero si uno toma una lupa, ¿han visto las lupas esas? Y uno, toda esa luz la enfoca en un solo punto, probablemente queme el papel y probablemente pues de alguna manera pues podamos freír ese huevo. No sé si ustedes han visto esos rayos de luz que se usan para atravesar el acero, pero la luz, ok, se usa, ¿es luz o no es luz? ¿Luz? ¿Es luz? Sí. Ok, se usa para atravesar el acero, y no es otra cosa que luz concentrada. Entonces, cuando nosotros podemos concentrar todas las fuerzas de nuestra vida en un solo propósito, podremos ser más efectivos que si hacemos muchas cosas a la vez en la vida. Eso fue a esto se refiere el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, en este versículo me he propuesto no saber entre vosotros a otra cosa como no sea a Jesucristo y a este crucificado. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, yo pretendo que a través de mi vida y de mi ministerio, no solo la gente se congregue en los lugares a escuchar la palabra, porque si mi única motivación es que ustedes domingo tras domingo se sienten aquí a escuchar este sermón, yo quiero decirles que yo estoy perdiendo el tiempo miserablemente. Si ustedes pasan años escuchándome y no son salvos de vuestros pecados y no tienen una vida cristiana que pueda, digamos, de alguna manera progresar en la gracia salvadora de Dios, si la imagen del Señor Jesús no se está formando en ustedes, si el Espíritu Santo de Dios no está llevando a cabo su obra perfecta en ustedes, por medio de mi ministerio, del ministerio de la predicación de la palabra, en este lugar, yo estoy perdiendo el tiempo miserablemente. Entonces, esa es la razón por la que tenemos temor de entretenerles. El apóstol Pablo tenía temor de entretener a las personas con excelencia de palabras. En aquel tiempo, las personas se reunían para escuchar a los hábiles oradores que tenían alguna nueva perspectiva acerca de la existencia
y ellos se esforzaban en ser pertinentes, en ser atractivos al oído de las personas con nuevas teorías, ¿verdad?, acerca de la existencia. Pablo dice: yo no voy de ninguna manera a perder mi tiempo con eso. Yo quiero predicarles el evangelio. Y en otro lugar dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio parecía una doctrina tonta, una doctrina intelectualmente prematura, una doctrina vamos a decirlo así, poco atractiva. Y el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de los hombres. Martín Lutero, decíamos el jueves que usábamos una cita de Martín Lutero, donde él decía que el evangelio, ¿cuántos se consideran evangélicos acá? ¿Cuántos son culteros acá? Están los culteros y los evangélicos. Los culteros es los que les gustan los cultos. Hay un culto aquí, para allá va. Hay otro culto allá, para allá va. Van al culto por el culto. O sea, porque, qué bonitas las canciones. Ay, vi allí al hermano tal. Ay, qué programa más hermoso hubo. Bueno, esos son los culteros, los cristianos celebradores de culto. Pero si tú eres un cristiano evangélico, te va a interesar esto. Si tú amas el evangelio por el cual tú has sido salvado, si hay una esperanza en tu corazón y es Jesucristo, la esperanza de gloria, entonces te va a interesar mucho este pensamiento. El evangelio, decía Martín Lutero, no es más que la teología de la cruz. El evangelio no es más que la teología de la cruz. Decíamos que la doctrina de la expiación, la teología de la cruz, es el único, hermanos, contenido del evangelio. Habiendo dicho esto, recordando lo que vimos, ¿verdad?, este jueves que pasó, pues entonces vamos a pasar a ver las otras teorías erróneas de la expiación. Vimos dos el jueves. La primera que vimos el jueves le pusimos por título la teoría del rescate a Satanás. Y no decíamos el jueves que no fue un título que yo le puse. Es un título, así se ha dado a conocer esta doctrina en la historia, la teoría del rescate a Satanás. Y básicamente, no lo voy a explicar mucho, pero voy a irle por arribita para los que no estuvieron. Yo les aconsejo a los hermanos que no están llegando los jueves, pudiendo hacerlo, con todo el santo respeto, si usted puede, si tiene una oportunidad, llegue, bendito Dios, y comparta con nosotros, porque estamos compartiendo también la palabra de Dios ese día. Si usted puede hacerlo, si sinceramente usted dentro de usted sabe que puede hacerlo, pues yo le aconsejaría por amor de su alma que hiciera un esfuerzo. Básicamente postula que Jesús, la teoría del rescate a Satanás, que Jesús fue entregado como un instrumento a Satanás. O sea, sí, que Jesús fue entregado como un intercambio, no un instrumento, como un intercambio a Satanás. O sea, que la vida de Jesús fue dada en intercambio a Satanás por las vidas que él tenía en su poder. O sea, esta teoría postula que la vida de Jesús fue entregada en un intercambio a Satanás. Jesús se entregó para que Satanás soltase la vida que tenía bajo su poder. Los defensores o propagadores de esta doctrina se basan en el hecho de que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue el pago de un rescate. Y eso es verdad. Una de las cosas que decíamos el jueves es que lo peligroso de estas teorías erróneas acerca de la expiación es que todas ellas tienen algo de verdad. Todas ellas tienen algo de verdad. Y cuando tú vas a decir una mentira y esa mentira tú la haces que sepa verdad, eso es lo más peligroso. O sea, la forma como puedes saber a verdad algo es que tú uses una media verdad para introducir una mentira. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, es cierto que Jesús se dio el rescate, bendito Dios. En Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: mas
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, dice, limpiará vuestras obras, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Perdón, yo creo que este no es el versículo. El versículo es este, y lo estábamos leyendo el jueves, donde la Biblia dice que Él entregó su vida en rescate por muchos. No sé si lo recuerdan, creo que lo citamos. Perdónenme porque les acabo de leer un versículo que no tenía que leerles ahora, pero bueno, ya está, perdónenme. Amén. La Biblia dice que Él dio su vida, creo que está por ahí en las notas de los que estuvieron el jueves. La Biblia dice que Él dio su vida en rescate por muchos. Entonces, decir que fue un rescate por medio de un intercambio a Satanás por las vidas que tenía cautiva, es decir, tres cosas que son incompatibles con el Evangelio. Yo quiero que ustedes me escuchen. Y perdónenme, yo no puedo volver a explicar esto. Eso está en YouTube, el video está allí. Creo que lo estaba escuchando esta mañana. Me parece que fui por la gracia de Dios bastante claro en lo que estuvimos compartiendo. Y yo creo, nuevamente les digo que le va a hacer mucho bien ver el video nuevamente. Si lo vio, verlo nuevamente. Si no lo ha visto, pues verlo. Decíamos, hermanos, que estamos dispuestos a reconocer, porque es una verdad bíblica, que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue el pago de un rescate. Él dio su vida en rescate por muchos. Ahora, el problema con esta teoría es a quién se le pagó el rescate. ¿Para quién era el pago de ese rescate? Esta teoría enseña que el pago de ese rescate fue para Satanás. De modo que Jesús se entrega para que Satanás entonces entregue la vida que tenía cautiva. ¿Estábamos cautivos bajo el poder del enemigo? Sí, eso también es verdad. Pero la inferencia, la conclusión que se saca de esas dos verdades es totalmente errónea. Y uno de los principios cuando uno va a interpretar las Escrituras es no hacer inferencias libres. O sea, Jesús se entregó en rescate por muchos. También la palabra del Señor dice que nosotros fuimos rescatados del poder de Satanás. Entonces, con esas dos verdades en la mano, estas personas infirieron. Inferir significa sacar una conclusión de algo que es cierto. No sé si me estoy haciendo entender. Por ejemplo, ahora viene Olguita caminando por la calle Conde el jueves a las 6 de la tarde, y yo estoy en la esquina y yo la veo y yo infiero que viene de la iglesia. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, no es totalmente seguro que venga de la iglesia. Quizás no vino a la iglesia y vino a algún otro lugar cerca y pasó frente a la iglesia. ¿Estaba la iglesia abierta? Sí. ¿Estaba dando el servicio? Sí. Pero no necesariamente Olguita viene de la iglesia. No sé si me estoy haciendo entender. Es una inferencia, yo lo infiero. Es lo más natural pensarlo, pero no necesariamente Olguita viene de la iglesia. Entonces, de la misma manera, siguiendo este mismo orden de pensamiento, la Biblia dice que se pagó un rescate en la cruz. La palabra del Señor dice que estábamos en poder del enemigo, en poder de la muerte. Dice la palabra de Dios que fuimos librados del temor a la muerte. Dice la palabra de Dios que fuimos librados de nuestros antiguos pecados, y que el que tenía el imperio de la muerte fue destruido, y este es Satanás. Así lo dice la Biblia. Ahora, no se sigue, diciéndolo en un lenguaje bastante filosófico, perdónenme, no se sigue, no se infiere de esto que el pago se le hizo a Satanás, porque hay tres resultados devastadores de pensar de esta manera. Primeramente, decir que fue un rescate por medio de un intercambio a Satanás por las vidas que tenía cautiva, es decir que, número uno, Satanás estaba en poder de hacerle demandas a Dios. Decir que fue un rescate la muerte del Señor Jesús
y que fue dada, entregada en intercambio por las vidas que él tenía cautiva, es lo mismo que decir que Satanás tiene el poder de hacerle demandas a Dios. Esta teoría le ofrece o le otorga un poder a Satanás que en realidad no tiene. En segundo lugar, decir esto es decir que el sacrificio de Cristo fue para Satanás y no para Dios. Y nosotros tenemos que entender claro que el sacrificio en la cruz del Calvario es un sacrificio para Dios. La Biblia dice que Él se ofreció a Dios mediante el Espíritu Eterno. Entonces, ¿para quién fue el sacrificio? Para nosotros tampoco. Escúcheme bien, hermano. Es un error decir que el sacrificio de Cristo fue para nosotros. El sacrificio de Cristo no fue para nosotros, fue para Dios por nosotros. No es lo mismo para que por. Entonces el sacrificio de Cristo fue para Dios por nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. No fue para Satanás por nosotros. Si nosotros decimos que el Señor Jesús se ofreció en rescate a Satanás por las vidas que él tenía cautiva, entonces tendremos que decir, y ya no es una inferencia, ya tendríamos que interpretarlo así, porque es el designio de las palabras que estamos usando. Tendríamos que decir que Cristo se entregó a Satanás, o se entregó para Satanás. Y nosotros sabemos que lo que ocurrió en la cruz del Calvario fue para Dios, por nosotros, dice la palabra del Señor. En tercer lugar, hablar de este intercambio, de esta naturaleza de intercambio, sería decir que Satanás no es perdedor, sino ganador en el sacrificio de la cruz. Porque si la demanda hubiese sido de Satanás, entonces lo que se hizo o lo que ocurrió en la cruz del Calvario fue una demanda que Satanás hizo, no que Dios hizo. No sé si me estoy haciendo entender. Les voy a poner un ejemplo que se lo puse el jueves. Imagínense que el hijo de alguien es secuestrado. Este ejemplo lo puse el jueves. Y el secuestrador exige un rescate. En este caso el secuestrador es Satanás. La policía está tratando de ver cómo logran salvar a este chico que fue secuestrado y se está manejando la operación de forma tal que todo salga bien, que puedan rescatar a este chico. Ahora piensen esto. Si no hay solución y hay que entregarle el dinero a los secuestradores para que entreguen la vida del chico, ¿quién ganó en la operación? El secuestrador, porque se estuvieron cumpliendo sus demandas. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, nosotros tenemos que entender que en la cruz del Calvario, Satanás no ganó, Satanás perdió. Dice la palabra del Señor en Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces usamos el verbo despojar, ¿verdad que sí? Es un participio, despojando. Satanás fue despojado. Si tenía poder sobre nosotros y reconocemos que sí, que estábamos bajo la potestad de las tinieblas, el Señor Jesús en su sacrificio a Dios por nosotros despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. La segunda teoría que vimos rapidito es la teoría de la satisfacción. Esta es la segunda teoría errónea, la teoría de la satisfacción. Y esta teoría postula, miren, yo quiero decirles algo, yo quiero que usted me escuche. Usted no, yo. Si yo me emociono más con que soy guapo, con que soy guay, con que soy inteligente, con que soy un tipo de proyectos y de propósitos y tal, y se me predica eso y eso me emociona más que esto que yo les estoy compartiendo a ustedes, con todo el respeto, perdónenme, no lo digo porque sea vuestro caso, eso me hará, no ustedes, digamos que me emocione más a mí, me hará dudar mucho a mí mismo de mi cristianismo. El contenido del cristianismo es esto que estamos tratando de compartir hoy, hermano, la doctrina de la expiación.
Entonces esta teoría enseña que Dios recibió una satisfacción en la cruz y disipó su ira. No sé si alguna vez has visto que una persona está muy encolerizada porque lo ofendieron. No sé si me estoy haciendo entender. Y viene alguien y le ofrece una satisfacción y le dice: hombre, mira, a ver, pasa de esto. Vamos a hacer como que nada ocurrió. No hay que llevar esto hasta las últimas consecuencias. Y entonces, como la blanda respuesta quita la ira, pues entonces esta persona que está encolerizada, que está irada, pues disipa su ira y se da por satisfecho con esas palabras. Eso es lo que supone esta teoría. Y hay una nota de verdad en esta teoría. Y es que sí, efectivamente, fue satisfecha la justicia de Dios en la cruz del Calvario. Fue reivindicada la justicia de Dios en la cruz del Calvario. La palabra de Dios en Romanos capítulo 1 versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Entonces, hermanos, sí que es cierto que la expiación reivindica la justicia de Dios y restaura su honor. ¿Por qué razón? Porque el pecado supone una ofensa a la naturaleza y a la gloria de Dios. Entonces, con el pecado, el hombre ofendió a Dios. Y con su sacrificio en la cruz del Calvario, el Señor Jesús satisfizo, ¿verdad? Le dio satisfacción, le brindó satisfacción a la justicia de Dios. Ahora, aunque esto es cierto, nunca, escuchen esto, hermano, debemos pensar que esto se logró sin que la justa ira de Dios se derramara suficiente y justamente en el Calvario. Esta teoría anula la ira de Dios. Enseña que no hizo falta que se derramara la ira de Dios, porque ya hubo una satisfacción que hizo que Dios disipara su ira. Bien, hermanos, la justicia de Dios, decíamos el jueves, y solamente estamos en retrospectiva rápido, será solo reivindicada por medio de honrar la ley deshonrada por el pecado. Y la única manera de honrar la ley es cumplir sus exigencias. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que el alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces usábamos una ilustración, ¿verdad?, de la vida real. En la ronda de la muralla hay una limitación de velocidad de 30 kilómetros por hora. Si usted y yo vamos a 50 kilómetros por hora y el radar nos capta, pues ya sabe que nos tiraron una foto y nos van a llegar 300 euros de multa a nuestra casa. Porque si nos pasamos 20 kilómetros, son 300 euros de multa. Si lo pagas 15 días antes de los 15 días o el mes, bueno, son 150. Ahora, imagínese usted que le manden la multa a la casa y usted llegue y no la pague, de pronto lo lleven a los tribunales y usted coja la multa ante y le diga: mire, a ver, no hay que exagerar, hombre. No hay que exagerar. ¿Usted sabe lo que son 300 euros de multa? Para un hombre que gana 700 al mes, es una exageración, hermano. Por favor, conciencia. Y entonces, de pronto, usted agarra el papel de la multa y lo rompe y le dice: no hay que exagerar al juez. Y de pronto el juez se da por satisfecho de lo que usted le acaba de decir y no pasó nada y usted no tiene que pagar la multa. O sea, usted quebrantó la ley. No sé si me estoy haciendo entender. Y la única satisfacción justa y legal que podía tener esa ley es que la exigencia de la ley por ese delito pues se aplique. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso es que la palabra del Señor dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable. Ahora les voy a enseñar otro versículo nuevamente que lo compartimos el jueves. En Isaías 42:21 dice: Jehová, miren este versículo, hermano, qué evangélico está este versículo.
Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. El Señor se complació en magnificar la ley y engrandecerla. La única manera que había de magnificar y engrandecer la ley era que las exigencias de esa ley se cumplieran. Y la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la única forma como esa ley podía ser magnificada y engrandecida era, la única no, de dos maneras: o que todos los pecadores, todos nosotros pecadores, hubiésemos sido lanzados a una eternidad, ¿verdad?, sin el Señor, una eternidad de condenación. Si eso hubiese pasado, Dios hubiese brillado, bendito Dios, en el trono de su justicia. Y déjenme decirles que la creación había dado palmadas de aplausos al Creador por haber hecho justicia. Pero eso no fue lo que pasó. La palabra del Señor dice que Él socorrió a la descendencia de Adán. Y la forma como Él socorrió de Abraham, la forma como Él socorrió a la descendencia de Abraham, fue proveyendo un sacrificio expiatorio, donde la ira de Dios fuese derramada sobre la persona inocente de aquel sustituto que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Hermanos, esta teoría de la satisfacción promueve una cruz sin ira, y la cruz es la manifestación de la ira justa, admirable y gloriosa de Dios sobre el pecado de los hombres. Por eso la palabra del Señor dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Decíamos que Dios se complació en magnificar la ley y engrandecerla. ¿De qué manera? Hermanos, Dios no envió un ángel a sufrir la pena de la ley. El mismo Dios descendió a la tierra, decíamos el jueves, se hizo hombre y vivió, hermanos, vivió en perfecta obediencia a la ley. Nadie antes la había cumplido, todos la habían deshonrado, pero Él en perfecta obediencia cumplió la ley, honrando la ley. Por eso la palabra del Señor dice que cuando murió, descendió y le predicó a los espíritus encarcelados. Y yo pienso que Él le predicó a los espíritus encarcelados, a las almas de los justos que esperaban la promesa. Hebreos capítulo 11, que la vieron, dice la palabra de Dios, la saludaron de lejos, aunque no pudieron tener la promesa. Bendito Dios, todos aquellos murieron en la esperanza de la promesa hecha a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y ahí estaba Jesús diciendo: yo soy la simiente, gloria a Dios, la simiente bendita por la cual ustedes son salvos. Pero también le predica a los otros espíritus, a los espíritus de los hombres condenados eternamente, enseñándoles que sí era posible, bendito Dios, que una persona vino y honró la ley. La ley de Dios no va a quedar deshonrada. La ley de Dios fue honrada en grado sumo, superlativamente, en el hecho de que el mismo Señor vino, se hizo un hombre real, un hombre de carne, bendito Dios, y cumplió la ley perfectamente. Pero no solamente la honró de esa manera, la honró todavía más después de ser inocente, después de vivir esa vida perfecta, bendito Dios, en obediencia a la ley. Quiso todavía honrarla mucho más, sufriendo, aunque era inocente, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, sufriendo, bendito Dios, la sentencia de esa ley. Hermanos, ¿dónde fue puesta la ley? Cuando el mismo Dios se puso bajo su ley y sufrió la sentencia de la ley. Solamente de esta manera podemos decir que Dios se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. La tercera teoría, y es la que vamos a estar viendo hoy, es la teoría de la influencia moral. La teoría de la influencia moral. Yo me estoy haciendo entender porque me están mirando así como...
La teoría de la influencia moral. ¿Sabes que yo tengo problema con eso, no? Usted perdóneme, yo acá cuando me estoy haciendo entender. Es que cuando estamos asqueritos es porque estamos escuchando. Gloria a Dios, sí, pero como yo soy tan tonto no me doy cuenta. No, pero mi esposa siempre me regaña por eso. Siempre mi esposa me dice, no preguntes más si te estás haciendo entender. Yo le digo, es que si yo no me estoy haciendo entender, no estoy haciendo nada. Pero bueno, espero, confío en el Señor, que Dios me dé la gracia de hacerme entender. ¿Vale? La teoría de la influencia moral. Esta teoría se refiere a la obra de Cristo. Escuchen esto, hermano. Como un bello ejemplo del amor cristiano de sacrificio y de conducta. Lo cual es muy cierto. Pero es profundamente engañoso si solamente nos quedamos con eso. Esta doctrina o esta teoría fue defendida por primera vez por Pedro Abelardo en el siglo XII, muy antigua, y todavía hoy. Y luego por muchos teólogos liberales. La teoría de la influencia moral postula que la muerte de Jesús, oigan esto, hermano, que la muerte de Jesús no logró nada objetivo. De hecho, un escritor explicó, y estoy citando textualmente, no había que superar ningún obstáculo en Dios para que los pecadores fueran restaurados a la comunión con el Creador. Dios no requería satisfacer ninguna justicia ni aplicar su ira, ni aplacar su ira. Hace poco estaba, y si quieren el video se los puedo dar, o les puedo enseñar en internet dónde está, el hijo de Jesús Adrián Romero. Qué lindo canta Jesús Adrián Romero, a mí me encanta cómo canta él. Lo único que ya después que escuché esto, y hablando de este chico en la iglesia del Padre, un poco que dije, ya no me gustan las canciones. El hijo de Jesús Adrián Romero niega, y esto no es que nos lo contaron, es que lo estoy viendo yo en un video en la iglesia del Padre, niega que en la cruz se pagara una deuda. O sea, nunca hubo una deuda, el hombre nunca tuvo una deuda. O sea, Jesucristo murió por darle un ejemplo a la humanidad, pero una deuda, no. Las deudas son de nosotros, no son de Dios. Eso es un error. El principio legal de obligación es un principio que Dios nos legó cuando comenzamos a organizarnos. Se comenzaron a organizar los sistemas humanos. Nosotros entendemos que el principio legal de la obligación, eso viene de Dios. Ahora, estoy citando este ejemplo y estoy diciendo un nombre específico porque a veces tiende a ser muy lejano. Bueno, ¿y quién enseñó? Eso tiene que haberlo enseñado un mormón, tiene que haberlo enseñado, no sé, un testigo de Jehová, tiene que haberlo enseñado una secta de esta muy grotesca, muy grosera, que nosotros sabemos que no, hermano. Corrientes evangélicas dentro de la iglesia evangélica tienen este postulado, que nunca hubo una deuda. Si nunca hubo una deuda, nunca hubo una ofensa. Se dice que la muerte de Cristo, dice esta teoría, no fue más que un ejemplo de cómo la humanidad debe actuar. Esto suena hermosísimo, ¿eh? Por la manifestación de ese amor se dice que la muerte de Cristo ganó los corazones de los pecadores impenitentes y así los atrae a vivir una vida moral como lo hizo Jesús, por lo que se denomina la teoría de la influencia moral. Sus defensores enfatizan que la expiación era una forma de Dios identificarse empáticamente con sus criaturas, participando en su sufrimiento. En otras palabras, Jesucristo vino, a ver, clávenme aquí para sentir el dolor, para ver lo que ustedes sienten. Eso es lo que postula esta teoría. Ahora, no deja de ser cierto que la muerte de Cristo es un ejemplo de entrega que los creyentes debiéramos imitar. Eso es cierto. En Juan capítulo 15, versículo 12 al 13 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces la muerte de Cristo es un ejemplo para los creyentes. Claro que sí. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo, de cruz. Dice, haya pues en vosotros. Es un ejemplo que el Señor nos dio. Efesios 1, 5 de 1 al 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, hermanos, no deja de ser cierto que la muerte de Cristo es un ejemplo de entrega que los creyentes debiéramos imitar. No deja de ser cierto tampoco, hermanos, que Jesús sí se compadeció de aquellos que vino a salvar, viviendo en la carne y muriendo en la cruz. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces es cierto estas dos cosas. Número uno, que sí es un ejemplo lo que el Señor hizo para nosotros los creyentes. Y número dos, que Jesús sí se compadeció de aquellos a quienes iba a salvar y por eso vino en la carne. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias negativas de esta postura? Hermanos, reducir la expiación a un simple ejemplo la deja como un acto que no tuvo ningún efecto real y objetivo. Oiga eso. Reducir la expiación a un simple ejemplo la deja como un acto que no tuvo ningún efecto real y objetivo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, sí hay un efecto real y objetivo. Y el efecto real y objetivo es que Él nos lavó con su sangre. Nos lavó con su sangre. Ahora, quiero que piensen en esto. Dada la naturaleza pecaminosa del hombre, hermanos, nosotros creemos a la luz de la Escritura, y lo vamos a ver, que no puede ser influido, oigan bien, suficientemente al bien como un acto ejemplar de obediencia. Vuelvo a decirlo. Dada la naturaleza pecaminosa del hombre, no puede ser influido suficientemente al bien como un acto ejemplar de obediencia. Tiene que haber una liberación real y efectiva del pecado. Déjenme ponérselo de esta manera. Esta teoría dice que el Señor con su ejemplo ganó los corazones de los pecadores. Váyase para un cementerio. Váyase para un cementerio. Y delante de los muertos en ese cementerio, haga usted las mejores obras que pueda hacer. Esos muertos no necesitan un ejemplo. Esos muertos necesitan vida. No sé si me estoy haciendo entender. Usted no le da una limosna a un pobre delante de una persona, delante de un cadáver, y ese cadáver ni se inmuta. Porque al cadáver lo que le sirve no es un buen ejemplo. Lo que le sirve es que le den vida. La palabra del Señor dice, he aquí que tú estabas sobre la faz del campo en tus sangres, y yo pasé junto a ti. Y este es el milagro de la salvación. Yo pasé junto a ti y te dije vive, y te dije vive. Dios nos dio vida, dice la palabra de Dios, juntamente con Cristo. La salvación es una infusión de vida por el Espíritu Santo de Dios a nuestros corazones, a nuestras almas. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos no es enfermos, muertos no es debilitados, muertos es sin vida. Y dice la palabra de Dios que Él nos dio vida. Amén. Nos dio vida, hermanos. Entonces, la salvación no llega por medio de un buen ejemplo, llega por la obra del Espíritu Santo de Dios al corazón, trayendo vida. Ahora, ¿sirve un buen ejemplo? Pues claro que sirve. Hermanos, luego de ser comprados y llamados, luego de experimentar el milagro de la regeneración, del nuevo nacimiento, entonces se nos da el ejemplo de Cristo para seguir sus pisadas. Pero no nos confundamos, el ejemplo no nos libera del pecado, no.
Somos libres del pecado por la fe en el Señor Jesucristo, la fe en su sangre, la fe en su sacrificio sustitutivo. El ejemplo no nos libera, sino que nos conduce luego de ser liberados. El ejemplo de Cristo no nos dio vida. No sé si me estoy haciendo entender. Lo que nos dio vida es el efecto, el resultado de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que nosotros lo recibimos por la fe. Y luego que tenemos vida en Cristo, una nueva vida en Cristo, ahora el ejemplo de Cristo nos conduce. Pero el ejemplo no produjo en nosotros la vida, sino que el ejemplo nos conduce en la vida que ya tenemos por la fe del Señor Jesucristo. Esto es muy importante, hermanos, créanme. Esto es muy importante. Entonces, ¿nos sirve el ejemplo del Señor? Sí, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo quiero que piensen conmigo un momento en esto. Hermanos, ¿creen ustedes que darles un buen ejemplo a nuestros hijos es importante? Yo creo que sí. ¿Sí o no? Darle un buen ejemplo a nuestros hijos es importante. No es importante, es indispensable. Imprescindible. Miren los términos que estoy usando. Pero no es suficiente. ¿Usted escucha eso? Darle un buen ejemplo es indispensable. A efectos de la salvación estoy hablando. Si lo que usted quiere tener es un hijo que sea un buen ciudadano, un buen esposo, un buen padre, y luego se vaya al infierno, pues ahí va. Porque todas nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. A un hombre no le sirve para ser salvo. El día que tú llegues a las puertas del cielo y el Señor te pregunte, ¿por qué te tengo que dejar entrar a mi cielo? Y tú le digas, porque fui un buen padre, porque fui un buen esposo, porque fui un buen hijo. Entonces el Señor te va a decir, ¿hiciste alguna tortilla alguna vez? No, pero la voy a hacer. Ya. Echaste el primer huevo, eres buen padre. Rojito, el huevo es exquisito. Te dan deseo de comértelo crudo. Buen padre. Cogiste el otro huevo, buen hijo. Cogiste el otro huevo, buen ciudadano. Pero el último huevo estaba podrido. Es que mi carácter, en el fondo yo soy bueno, pero mi carácter, es que me aíro con facilidad, es que tiendo a pensar mal de las personas. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Que el que ofende en un solo punto de la ley, quebranta toda la ley. Entonces es imposible que tú vengas con los 9 huevos buenos a querer comprar el cielo de Dios cuando el 10º está malo. ¿Qué le pasa a las que han hecho tortillas ya alguna vez? Usted echó 9 huevos y el 10º huevo estaba malo y lo echó y no se dio cuenta. ¿Qué le pasó a toda la masa? ¿Qué le pasó? No os engañéis, hermanos. La palabra del Señor dice en otro lugar que un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Toda la masa se vuelve una masa de perdición. Entonces, de la única manera que nosotros podremos entrar al cielo es por la fe sola en el Señor Jesucristo, en su persona y en su obra. Gloria a Dios. Amén. ¿Y cuál es el ejemplo que damos los padres cristianos? El ejemplo que damos los padres cristianos es el ejemplo de vivir esa fe delante de nuestros hijos, delante de nuestros nietos, delante de nuestros descendientes, y nuestros hijos que vean el ejemplo de esa fe sean salvos por esa fe. De nada le sirve el ejemplo sin la fe. No sé si me estoy haciendo entender. Decíamos que el ejemplo de nuestros hijos es indispensable, pero no es suficiente. Ellos, por medio de un buen ejemplo, sabrán lo que deben de hacer. Pero eso no les dará el poder de hacerlo, pues son esclavos del pecado y necesitan una liberación efectiva del pecado por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que somos salvos por gracia. La palabra charis en griego, influencia divina
sobre el corazón. No nos basta un buen ejemplo. Tiene que venir Dios con su poder, bendito Dios, y desbaratar toda la mentira y de echar por tierra nuestra vida y derrumbarla, bendito Dios, y arruinar toda la basura y todo el pecado que hay en nosotros y rehacernos nuevamente, bendito Dios, y darnos un nuevo corazón y un espíritu nuevo y poner en nosotros y en nuestro corazón su palabra. Ese es el nuevo pacto, ustedes lo saben ya. La disciplina de nuestros hijos es indispensable, pero no es suficiente. Por medio de la disciplina serán instruidos, pero no liberados del poder del pecado. Entonces, la expiación garantiza una liberación real de la culpa, del poder y de la presencia del pecado. Yo no les estoy diciendo que no demos un buen ejemplo. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es indispensable. Bueno, ¿y qué hago si no doy un buen ejemplo? Bueno, si no das un buen ejemplo, entonces estarás echando vituperio sobre la fe por la cual tus hijos pueden ser salvos. Y si tú desdeñas con un mal ejemplo de tu vida la fe por la cual ellos pueden ser salvos, estarás cortando de raíz la única razón por la cual ellos pueden ser salvos, y es esa fe. O sea, tú no les estás enseñando un buen ejemplo por enseñarles un buen ejemplo, no. Tú estás enseñándole por medio de tu ejemplo la fe por la cual ellos pueden ser salvos. No sé si me estoy haciendo entender. Por último, la teoría gubernamental. Y esto es muy rápido, muy rápido. En cuarto lugar, la teoría gubernamental. ¿Qué enseña esta teoría? Bueno, la teoría gubernamental de la expiación fue propuesta por primera vez por un señor que se llamó Hugo Grocio, un estudiante de Arminio en el siglo XVII. No sé si le suena ese nombre. Arminio, arminianismo, calvinismo. Esta teoría gubernamental le resta importancia a la idea de que Cristo pagó la pena correspondiente por nuestros pecados particulares. O sea, esta teoría niega la verdad de la sustitución. En cambio, enseña que la muerte de Cristo sirvió como una muestra. Acá, ya lo voy a dejar en paz. ¿Sí o sí? En cambio, la muerte de Cristo, según esta teoría, sirvió como una muestra del sufrimiento por el pecado en general, demostrando que se debe pagar una sanción cuando se rompen las leyes. De hecho, los defensores lo que está diciendo esta teoría es que Cristo se puso en la cruz del Calvario y dijo: mírenme, esto es lo que le va a pasar a todos los que pequen, y se dejó inmolar y murió, se desangró, como un ejemplo. Es como, no sé si vieron los reyes aquellos que cogían a los rebeldes y los colgaban a la vista de todo el pueblo y dejaban un ejemplo, un escarmiento, diciendo: esto es lo que le sucederá a aquellos que se rebelen contra el rey, contra el reino. Bueno, esta teoría enseña que es la teoría del ejemplo gubernamental. O sea, Cristo murió en la cruz del Calvario y por medio de eso el Señor le dejó un ejemplo a todos los pecadores de lo que les ocurriría si pecaban. Los defensores de esta teoría sostienen que la justicia de Dios en realidad no exige un pago por el pecado al aceptar una muestra de sufrimiento. Dios, enseña esta teoría, podría dejar a un lado su ley y podría no requerir un castigo por completo, ya que Él no es responsable ante ninguna ley. En otras palabras, el Señor, como está por encima de la ley, lo que podía hacer era desdeñar la ley y decir: bueno, ya, vamos a poner la ley a un lado y bueno, vamos a hacer esto otro. Esta teoría desvincula la ley de la naturaleza de Dios. No nos damos cuenta que la ley es Dios mismo. La ley es la justicia de Dios. Si Dios obra a través de su ley, no es porque Él se deba a su ley, sino porque la ley es su naturaleza, es como Él es quien Él es. Entonces, para Dios poner a un lado su ley, tendría que poner a un lado quién es Él. Y es imposible porque Dios es inmutable. Dios no puede cambiar. Y la ley es manifestativa de quién es Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Si esa ley fuese desdeñada, la propia naturaleza de Dios sería desdeñada, porque la ley es la manifestación de quién es Dios. Por eso es
yo Jehová, harás esto, yo Jehová, esto otro, yo, no lo he leído, sí o no, yo Jehová, yo Jehová, yo Jehová. ¿Qué es lo que significa eso? Que la autoridad final de la ley es que la ley es la propia naturaleza de Dios, es quien es Dios. Imagínense que usted ¿están aquí? Imagínense que usted está bañándose en la playa y de pronto ve una aleta de tiburón que le viene para arriba. ¿Nunca han tenido esa pesadilla mental? Yo he ido, en mi país se va mucho a la playa, es una pesadilla mental. Sí, pero estando despierto, ¿no? En mi país se va mucho a la playa, mucho. Vivíamos a minutitos de la playa. Y la playa, nos metíamos las meses de vacaciones en la playa. Y cuando mi hijo es grande, pequeño no, pero cuando mi hijo es grande entraba a la playa, yo estaba mirando. Esa fantasía, es que uno ve muchas películas. Y entonces, mirando una aleta de tiburón, si veo una aleta de tiburón, ya sé lo que tengo que hacer. Yo me le ponía cerca, lo agarro, le pongo el pie para que me muerda a mí. No sé. Uno se hace una película. Imagínense que usted está en la playa y de pronto le viene para arriba una aleta de tiburón y ya usted está viendo la mandíbula del tiburón abrirse así que le va a arrancar un pedazo. Y de pronto el tiburón saca la lengua y comienza a lamerlo como si fuera un perro. ¿Tiene sentido eso? ¿Cuál es la naturaleza del tiburón? Mira, no sé si es que eso no es real. ¿Cuál es la naturaleza del tiburón? Morder. No sé si me entiende lo que te quiero decir. La naturaleza del tiburón es morder. La naturaleza del hombre es pecar. Pero la naturaleza de Dios es su santidad. La naturaleza de Dios es su justicia. Y es su justicia perfecta. Cuando esta teoría dice que Dios podía haber puesto su ley a un lado, lo que está proponiendo con eso es que Dios se pudo haber equivocado con la ley y luego resolver el problema del pecado del hombre con un plan B de última hora que fuera más justo y más sabio de lo que antes había hecho. Y eso sería ir contra toda la Biblia, porque la palabra del Señor dice que su palabra es eterna. No obstante todo esto, esta teoría dice que él eligió castigar a Cristo con el propósito de establecer el orden moral y el gobierno del universo. El castigo de Cristo también actúa, según esta teoría, como elemento disuasivo contra el pecado futuro, ya que muestra las terribles consecuencias que le ocurrirán a las personas que pequen. Ahora, esto falla por muchas cosas y ya con esto termino. Primeramente, si Dios es justo, Dios no puede pasar por alto el pecado. Nahum capítulo 1, versículo 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. En segundo lugar, y ya los dejo con esto, los ejemplos de condenación, usted me está escuchando, miren, usted lo ha dicho en mi país, no sé en el suyo, nosotros que somos más brutos, decimos que nadie escarmienta por cabeza ajena. ¿Sí o no? ¿Sabe qué decía Calvino? Calvino decía, el hombre es como el yunque. Los golpes no cambian su naturaleza. Usted se da. Usted no oye una canción que dice tropecé de nuevo con la misma. ¿La escuchó alguna vez? No, ustedes no, la escuché yo nada más. Ustedes son tan santos que no sé cómo el Señor. No sé. Pero yo sí la escuché. Tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Por qué razón, hermanos? Porque los golpes no cambian nuestra naturaleza. No la cambian. Y por último, Cristo sí fue un ejemplo de condenación. Si Cristo fue un ejemplo de condenación, tiene que haberlo sido por algún pecado. No puedes tomar a un inocente y castigarlo como un ejemplo de condenación para los pecadores. Imagínense que tú tienes un grupo de personas en la cárcel de aquí en Teicheiro, tienen 20, 30, 40 años, y tú agarras a Francisco. Ven, Francisco, un hombre que trabaja en una granja, que se esfuerza por alimentar a su familia, por cumplir las leyes, un hombre ejemplar, y lo coge y lo lleva para Teicheiro y lo ahorca. Y le dice, mira, esto es como ejemplo para todo el que haga lo malo. O sea, tú no puedes coger un inocente, no sé si me estoy haciendo entender, y sacrificarlo como un ejemplo
para los culpables. Si tú vas a darle un ejemplo a los culpables, tienes que agarrar a un culpable y ejecutarlo y dejarlo como un ejemplo para los culpables. Entonces esto no aplica a Cristo, hermano. Solo puedes condenar a alguien y tomarlo como un ejemplo para otros de dos maneras. Que la persona que es condenada como ejemplo a otros sea un pecador, o que simplemente sufra en lugar de los pecadores. Y eso, bendito sea el Señor, fue lo que hizo nuestro Señor. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Padre, gracias por el sacrificio de la cruz. Voy a pedir a José y a Ofir, levanta, dale los elementos a José y a Francisco, por favor, ayúdame, Ofir.